silla, usted sabe lo que es. Vamos a entrar a la palabra de Dios, amén. Vamos a entrar a la palabra de Dios y bueno, vamos a abrir dos salmos. Vamos a leer dos salmos, pero no los vamos a leer todos porque son muy largos. Entonces solo voy a leer el versículo 1 y el versículo 5, amén, de cada uno de esos salmos. Y es el Salmo 42, versículo 1, Salmo 42, versículo 1, y vamos a leer el Salmo 43, solamente el versículo 5 nada más. El propósito de estos mensajes, mi hermano, es animarnos en este tiempo. Pudiéramos hablar de muchísimos temas, definitivamente, pero yo estoy convencido que en estos momentos lo que más necesitamos es una dirección fresca del Espíritu de Dios, amén, en sus planes y propósitos. Creo en lo muy personal. Y estos dos salmos, que en realidad deberían de ser uno solo, o en realidad son uno solo según los comentaristas, según los conocedores, amén, se supone que estos dos salmos, 42 y 43, deberían de ser un solo salmo. Y es interesante porque cuando yo leo, por ejemplo, el encabezado en mi Biblia acerca del Salmo 42, dice: para el director del coro de los descendientes de Coré. Y el capítulo 43 o Salmo 43 prácticamente es igual. El versículo 1 vamos a leerlo como base y me dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Una vez más, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El versículo 5 del Salmo 43, el versículo 5 me dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Una vez más, es una pregunta: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Te pedimos que nos ayudes de una manera especial, que nos hables a nuestros corazones. Te pedimos que te muevas de una forma poderosa en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Fuera amarte la gloria, la honra, porque tuya es. En el nombre de Jesús te damos gracias y todos decimos un fuerte amén. Yo quiero hablar, amén, en esta tarde, levantando la cabeza. Una de las cosas importantes, amén, que yo he entendido a través de los años, es que cuando tu corazón está batido, cuando te sientes mal, cuando las cosas no salen bien, por naturaleza tendemos a agachar la cabeza. Cuando nosotros agachamos la cabeza, cuando nosotros, amén, tendemos a tener la cabeza o los ojos volteando hacia el suelo, es un síntoma muy interesante de una persona con ciertos problemas, tristeza, frustración, desánimo, cabizbajo. Estoy hablando literal la palabra. Es una actitud de una situación que no está bien. Y yo estoy convencido que cuando la palabra de Dios me enseña que Él, amén, levanta mi cabeza, no solamente es mi escudo, mi gloria, pero el que levanta mi cabeza, me dice literalmente que Él es el que me da la dignidad y me vuelve a la vida, me vuelve a mostrar, amén, que la vida vale la pena, que tengo potencial, que hay algo grande por lo cual debo de seguir luchando, por lo cual debo de seguir peleando, amén, en mi vida. David, amén, en estos textos es una imagen de él. Nuestro salmo nos dice a quién está dirigido este salmo, pero todos concuerdan, los comentaristas, estudiosos, concuerdan que es la mente de David la que está apareciendo en este punto.
es la idea de David. Como primer punto, rápidamente, quiero hablar acerca de la angustia en la mente. La angustia en la mente. Cuando miramos, por ejemplo, la historia, nos damos cuenta que el autor parece ser un levita en el exilio. Si usted observa el texto, se va a dar cuenta que aquí hay alguien cabizbajo. Es un levita, según los estudiosos, exiliado, y él está en una nostalgia, y él está en un clamor, es un canto en el cual él clama, en el cual él siente. Imagine esa imagen del siervo caminando en un desierto, en un paraje donde no hay agua, pongámosle así, tiene sed. Él está sediento, valga la redundancia, y camina y no encuentra esa agua. Y él clama estas palabras como el siervo brama por las corrientes de agua. Y él declara de su corazón, de su alma, así clama, oh Dios, el alma mía. Así estoy yo, así, amén, con una angustia de mente. El Salmo 42, versículo 1, es el que estamos leyendo. Y vuelvo a repetir, es una idea que es la mente de David mientras está pasando un mal tiempo. Amén. Recordemos cuando él fue perseguido por su propio hijo Absalón, allá en las cuevas metido, como cuando lo perseguía también, amén, Saúl, etcétera. Y vemos a una alma en desesperación. Hay un reconocimiento de una necesidad. Sabe que hay algo dentro de sí que necesita a Dios. Es interesante porque dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y pregunta, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Es algo, cuando yo leí este texto, se me vino a mi corazón. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos decir en este texto, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo? ¿Cuándo volveremos una vez más a reunirnos en la iglesia, todos juntos, alabando al Señor con instrumentos, cantándole, alabándole? ¿Cuántos de nosotros esa aprensión, amén, ese sentir de angustia, de reunirnos, de estar todos como una congregación? Ahora, vemos aquí el versículo 3 del Salmo 42, Salmo 42. Y hay una exclamación muy poderosa. El Salmo 42, versículo 3, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Y luego dice, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Yo creo que esta es una forma clara de ver las cosas. Cuando las personas nos preguntan, ¿dónde está Dios? Amén. ¿Dónde está Dios cuando se te muere un familiar, un hijo? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Mírate cómo estás. Mírate en la situación en la que te encuentras. ¿Dónde está ese Dios que dice que te ama? ¿Dónde está ese Dios que dice que tiene todo bajo control? Mira lo que está pasando. Y es una pregunta que nos lleva a una cierta desesperación. ¿Dónde está Dios? Ahora, para nosotros los creyentes, es una pregunta muy difícil. ¿En qué sentido lo estoy diciendo? Bueno, porque si usted se pone a pensar, cuando todo nos va bien, decimos gloria a Dios. Dios me ha contestado, Dios es bueno, Dios ha proveído, amén, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando Dios no aparece por ningún lado? ¿Qué sucede cuando Dios no contesta nuestras oraciones? ¿Qué sucede cuando esperamos de Él una respuesta, pero no llega? Y pasa un día, dos, un mes, probablemente hasta un año, y la respuesta no llega. Cuando hay ese tipo de cosas, miramos entonces, amén, que en estos dos salmos hay tres cosas importantes que se nos enseñan. Lo primero es lo que acabo de decir, la angustia de la mente. Lo segundo que aprendemos, amén, en este texto es el razonamiento de la mente. La angustia nos lleva precisamente a razonar. Yo creo que esto es
algo muy natural, como yo decía en la mañana, es algo natural razonar cuando las cosas no están bien. Yo recuerdo cuando conocí al Señor, yo recuerdo que creí que lo que me había pasado a mí, maravilloso, el cambio de vida, ese nuevo nacimiento, es algo poderoso que me ocurrió a mis 17 años. Yo pensé que cuando yo le dijera, cuando yo le ministrara a mi familia, yo pensé que ellos también iban a sentir lo mismo y iban a correr como yo a buscar de Dios, pero no fue así. No ocurrió lo mismo. Yo me preguntaba por qué. Empezaron a ocurrir otras cosas y al paso de los años ha habido muchas ocasiones donde ha habido razonamientos. ¿Por qué? Situaciones en el ministerio, pasas tiempos a veces de dificultad, situaciones donde tú te preguntas, ¿por qué? Si lo doy todo, he dado mi vida, he dado muchas otras cosas, dejé la escuela, dejé mi trabajo, dejé un negocio, etcétera, y te preguntas, ¿dónde está Dios? Siempre se nos predica, siempre se nos habla acerca de que confiemos en Dios. Dios es bueno, no te preocupes, Dios está ahí, Dios te va a ayudar, Dios te va a ayudar, Dios te va a ayudar. Yo lo predico constantemente. Es muy natural. Recuerdo ayer, si no me equivoco, estaba yo platicando con un hermano, me cuenta una situación que está pasando y en el momento que él me está contando esto, yo me pongo a pensar, ¿qué puedo predicar? ¿Qué puedo hablar? ¿Qué le puedo decir a una persona que está perdiendo su trabajo, que está pasando un mal tiempo y no mira realmente enfrente una respuesta inmediata? ¿Qué le puedo yo, pastor? Anímese, hermano, todo va a estar bien, Dios nos va a ayudar. Yo le puedo decir eso, pero mi mente no me dice eso. La alabanza que cantamos, amén, de Jesús Adrián Romero, cuando dice, mi mente dice no es posible. Yo no sé si usted sepa la historia de esa alabanza, pero él estaba pasando por un tiempo de ataques de pánico y depresión. Y cuando escribió esa alabanza, Jesús Adrián Romero, él cuenta que su estado de ánimo estaba golpeando su estado espiritual. Y él está tratando de entender lo que le está pasando, los momentos de ataques de pánico, etcétera, y compone esa maravillosa alabanza donde él dice estas palabras. Mi mente dice no es posible, porque es natural, no hay una respuesta. Ahora, es interesante porque yo leo la palabra de Dios y miro muchos casos semejantes. Por ejemplo, Juan 1:27, aleluya, nos habla de Juan el Bautista, el famoso Juan el Bautista. Y dice, Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Él está declarando cuando mira a Jesús acercarse a Él para que lo bautice en agua. Él hace esta maravillosa declaración. Él es, amén. Él está contento, Él mira, Él es el Hijo de Dios, Él es Señor. No soy digno de desatar ni siquiera la correa de su sandalia. Lo toman preso, prácticamente lo están amenazando de matarlo, va a morir, Él sabe que va a morir. Y en Lucas 7:19 me dice, amén, que entonces Él cambia un poquito de parecer o un mucho de parecer. La escritura dice, Lucas 7:19, y envió a Jesús diciendo, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Imagínense, Él ha declarado que Jesús, amén, es el Señor, Él es el Mesías. Y ahora Él está diciendo, ¿realmente es Él? ¿Realmente es el que estamos esperando? Ahora, es sorprendente la pregunta, amén, y el mismo lenguaje indica que había comenzado a tener una cierta duda sobre Jesús. ¿O esperamos a otro? ¿Será que no es como me dijeron? Si usted se pone a pensar en esto, la clave de esto es una estrategia demoníaca para traer duda, para traer temor, para hacernos
sentir que Dios nos está mintiendo. Es interesante, yo leo la escritura y Satanás, el enemigo, siempre va a tratar de hacernos creer que Dios nos ha mentido, que Dios nos está mintiendo. Lo vemos desde el principio en el huerto de Edén, cuando está ahí parada Eva, amén, cuando está ahí Adán y de repente aquí está Satanás, amén, haciéndole esa pregunta capciosa, esa pregunta subyacente con algo detrás, con algo por debajo, con que Dios te ha dicho. Es una pregunta que trae dudas, obvio, trae temor, trae una duda. Es como decirle, creo que Dios no te dijo realmente la verdad. Y es interesante porque tú te salvas, conoces a Cristo, es tan maravilloso lo que Dios hace con tu vida, es tan poderoso lo que Dios hace contigo. Pero es verdad, es probable que no se nos dice también las batallas y las luchas que vamos a librar. Ahora, si vemos esto, lo que estoy mirando aquí, la pregunta es, ¿por qué pasa esto? Si yo hago lo mejor que puedo, si yo diezmo, soy fiel, amén, y de repente pierdo mi trabajo. Yo he sido fiel, he sido correcto, he tratado de vivir a la altura de lo que Dios me pide y esto me está pasando, esto me está ocurriendo. Yo creo de alguna manera, amén, cuando leo la palabra, que en medio de todo esto es importante, amén, que Dios, entendamos que Dios nos ha dado la capacidad de decidir. Es interesante porque Dios no nos ha hecho autómatas para que vivamos de una manera donde simplemente no sintamos nada. Escuche lo que voy a decir. La razón por la que usted siente todo esto es precisamente porque Dios nos ha dado esa capacidad maravillosa de sentir. Tenemos alma. Ahorita voy a explicar esto. Tenemos un alma y eso es lo maravilloso. Aquí está, amén, el salmista, amén, declarando que su alma está angustiada, que su alma, amén, tiene necesidad de Dios. Ahora, es interesante porque el salmista mira adentro de su alma, se da cuenta que está abatido, derrumbado, desanimado en el suelo. Esa es la realidad. Su alma está bajo, está en el suelo literal. Y hay algo aquí que yo quiero explicar porque es muy importante en medio de lo que estamos hablando para poder comprender lo que estoy tratando de decir. Me gusta entender lo que hablo y ir un poquito más allá. Cuando yo leo la Biblia, cuando yo leo la palabra de Dios, me doy cuenta que hay algunas palabras muy interesantes que existen en la Escritura. Como dije en la mañana, amén, hay muchas palabras que no las vas a leer literal ahí, amén, en la Biblia. Tienes que buscar, tienes que estudiar, tienes que tener algunas concordancias, comentarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y una de las palabras más interesantes que me encuentro en las Escrituras es la palabra alma. No voy a meterme mucho en doctrina, pero es interesante, nosotros como Pentecostés, como pentecostales, creemos en espíritu, alma y cuerpo, y es interesante porque la palabra alma en el Antiguo Testamento proviene de la palabra nepesh. Ahora, es interesante porque en el Nuevo Testamento la palabra alma es una palabra que se traduce como psique. Si usted me comprende, comienza con una P y luego psique, así. De ahí precisamente proviene la palabra que se utiliza para psicología o la palabra que se traduce como psicología. Ahora, es necesario entender, por ejemplo, algunos detalles muy, muy importantes aquí. Cuando la Biblia, por ejemplo, me enseña o me señala y me dice que Dios nos dio vida, amén, cuando Él hace
al hombre del polvo de la tierra, y dice la Escritura que después de haberlo hecho, sopló aliento de vida. Y la Escritura me señala, amén, claramente que el hombre en ese momento pasó a tener un alma. Y es interesante porque Dios, hermano, nos muestra en su palabra que hay tres clases de vida que Dios da. Escuche esto porque es muy importante entenderlo y para mí es muy esencial entenderlo en lo personal para poder saber por qué siento lo que siento y cómo yo puedo entender por qué Dios me llama a vivir como debo de vivir. Por ejemplo, hay tres palabras que utiliza la Escritura para hablar de la vida. Usted me va a entender muy práctico. La primera palabra es la palabra bios. Si usted entiende la palabra bios, es de donde viene la palabra, o de ahí sale la palabra biología. La vida que tienen las plantas, la vida que tienen los animales, todo ser vivo, biología. La otra palabra es la famosa palabra psique, la que estoy hablando. La palabra psique es lo que se le llama la vida del alma o de las emociones. Entienda esto, cuando usted dice, tengo un alma, eso, el alma es lo que usted es, son sus emociones, es usted, soy yo, el que ríe, el que llora, el que sufre, el que siente, esa es mi alma. Y la tercera palabra que nos habla la Escritura acerca de vida es la vida zoe, con Z. La palabra zoe es la palabra que me muestra la vida que Dios nos da cuando nacemos de nuevo, cuando hemos nacido en Cristo Jesús. Cuando ya no somos una simple creación de Dios, sino que ahora somos hijos de Dios. Esa vida que ahora recibimos en el nuevo nacimiento es la palabra zoe, es lo que significa. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Porque cuando la palabra me habla de el alma, aquí está el salmista, hablando que su alma está batida, su alma está por los suelos, amén, está en angustia. Y yo puedo notar entonces con la palabra que acabo de decir, el alma, la palabra psique, que al final de cuentas es la palabra que nos lleva a lo que es el intelecto. Cuando hablamos del intelecto, hablamos de la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones, formarse una idea determinada de la realidad. Lo que quiere decir, imagine esto, que cuando alguna situación golpea mi alma, golpea mi intelecto, golpea mis emociones, golpea mi entendimiento, mi razonamiento, golpea el tomar mis decisiones, el formarme una idea correcta de las cosas. Por eso es que usted, cuando está, mi hermano, embroncado en una situación difícil, a veces no razonamos, no podemos razonar, no podemos pensar, no entramos en un entendimiento. Nos pueden dar miles de consejos y es probable, mi hermano, que usted no sienta nada y no entienda nada. ¿Por qué? Porque su alma, amén, está golpeada. Su alma golpea su espíritu en este caso. Ahora, David, mi hermano, o el salmista estaba emocionalmente abatido, derrumbado, desalentado, por lo cual su espíritu estaba igualmente, amén, derrumbado. Si tu alma está angustiada, tu espíritu estará angustiado. Quiero entrar al tercer punto que es muy importante para comenzar a concluir. El Salmo 43, versículo 5, perdón, el Salmo 43, versículo 5, el salmista dice estas palabras: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas en mí? Y una vez más encontramos esa palabra de la cual hablamos en la mañana: espera a Dios. Espera a Dios porque aún, amén, le tengo de alabar, porque aún le tengo de alabar, Dice,
es el salvamento delante de mí y el Dios mío. Amén. Otra traducción dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te enfureces contra mí? Espera a Dios, porque aún le tengo de alabar, salud mi presencia y Dios mío. Pero es interesante, ¿por qué te abates, oh alma mía? Y la traducción dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te enfureces contra mí? ¿Por qué te enojas contra mí? Piense, ¿cómo se siente? ¿Cómo nos sentimos cuando las cosas no están bien? Enojados, molestos, ansiosos, turbados. Nada está bien. Soy hijo de Dios. Creo en el Señor. Sí, estoy salvo. Realmente amo al Señor. Yo amo a Dios, pero no me siento bien. Pero mi mente no razona, pero mi mente no entra en entendimiento. La Escritura dice en el Salmo, amén, espera a Dios. Como dijimos en la mañana, espera en Dios, confía en Dios, pon tu esperanza en Dios. Amén. Lo que esto dice es algo muy poderoso y nos dice, toma dominio. Increíble. Toma dominio. Toma control de tus pensamientos. Tienes que cambiar de forma de pensar. Tienes que tomar control en tus pensamientos. Tienes que controlar tus emociones. Tienes que dejarle a Dios tus emociones. Una idea de esto, que escuché y que leí en un libro de un psicólogo llamado Daniel Goleman, y él habla acerca de lo que le pasó a Mike Tyson. Algunos de ustedes que ya tienen cierta edad y se recuerdan esa pelea de Mike Tyson contra Evander Holyfield, cuando Mike Tyson le arrancó un pedazo, amén, de oreja a Evander Holyfield. Y cuando le preguntaron, amén, a Tyson qué había pasado, bueno, él es muy natural que saque esto, pero él dijo, tenía varios rounds queriendo pegarle. Sentía tanto coraje y no le podía pegar. Dice, tiraba y tiraba golpes y no le conectaba. Y él estaba molesto por eso. Él sabía que tenía el potencial para ganarle. Él sabía que tenía el potencial, el poder para destruirlo. Pero no podía pegarle. Su coraje mayor era ese. Así es que de repente lo abraza y está ahí cerquita a su oreja. Y en su coraje no pensó. Simplemente, como dice Daniel Goleman, tuvo un secuestro amigdalar. Muerde su oreja y le arranca el pedazo. No pensó. Estaba tan enojado que no pensó lo que estaba haciendo. Yo le pregunto a usted, amén, como yo lo he vivido en lo personal, ¿qué clase de locuras hacemos cuando estamos abatidos? Cuando estamos desanimados, cuando las cosas no nos salen como es. ¿Qué hace usted? ¿Se hinca, clama a Dios, busca en la palabra, busca el consejo? ¿O nos molestamos, tomamos decisiones equivocadas, queremos salir corriendo, nos queremos resbalar, amén, queremos huir? Nos ponemos a ver videos, películas y huimos de la realidad. Amén. Por eso gente se la pasa en el celular porque huye de la realidad. Amén. De la realidad no se puede huir, mi hermano. Cuando termine la película, vas a estar en la realidad. La vida es así. Termino en esto, en esta tarde. Él pone tres razones o motivos, tres razones o motivos. Amén. Para esperar, para confiar en Dios. Fíjense bien. Número 1, puedes confiar en Dios. Puedes confiar en Dios. Para aquellos que tenemos ya años conociendo al Señor, es increíble que sigamos dudando del Dios que servimos. No puede ser. Es innegable. Yo puedo confiar en Él. Una y otra vez nos ha sacado adelante, nos ha ayudado. Nos ha mostrado su gracia, su poder. Es increíble cuando todavía, después de una y otra vez,
que Él nos ha mostrado su amor, su gracia, su confianza, dudemos de Él. Puedes confiar en Él, mi hermano. Todavía puedes confiar en Él. Número 2. Él será, amén, tu apoyo y tu provisión. Yo lo creo. Yo lo creo. Es increíble. Amén. Hemos visto la mano de Dios. Amén. Dios aclarando cosas. Dios poniendo las cosas en orden. Mira, tarde que temprano Dios aclarará las cosas y las pondrá en orden. Cuando las cosas no están en orden, como cuando tú agarras, amén, un puzzle, o cuando agarras, amén, un juego de esos, amén, que hay que armarlo y no sabes cómo armarlo, el cuadrito, tú sabes, ahí estás tenso y estás moviendo aquello o estás buscando, amén, la pieza que falta. Pero ya cuando empiezas a armarlo, te das cuenta de que ahí estaba. Ahí estaba, solo había que tener paciencia. Número 3, debes de saber que Él es Dios y Él es nuestro Salvador. Piensa en esta tarde, ¿cómo dudar de un Dios, mi hermano, que es el creador del universo? Amén, es el dueño del oro y la plata. Jehová de los ejércitos, el que da, el que quita. El que tiene la vida y tiene la muerte en sus manos. Amén. Piensa en esto. Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Si tú te pones a pensar en esto, amén, como conclusión yo puedo sacar esto. Tenemos derecho a dudar, a tener temor, a sentir angustia, a sentir ansiedad. Al final, somos humanos. Tristemente, esa es la herencia que nos dejó el pecado. Eso es lo que somos. Es la herencia de nuestro padre, amén, Adán. ¿Sí? Es la herencia del pecado. Tenemos derecho a dudar. Tenemos derecho a sentir ansiedad. Pero escuchen lo que voy a decir. También tenemos el consejo, la dirección y la respuesta. Si no la buscamos es porque no lo queremos. Yo tengo derecho a dudar, tengo derecho a sentirme mal. ¿Por qué no? Soy humano, pero lo que sí no tenemos derecho, mi hermano, amén, es a culpar a Dios de que las cosas no salen bien. Porque ahí está, Dios, hermano, te da todo en su palabra. Tienes el poder de la oración para clamar. Clama a mí, dice el Señor. Clama a mí y yo te responderé. Si tú clamas, hermano, tú tienes el poder de la oración, tienes el poder de la palabra, tienes el poder del consejo. El consejo no solamente, como acabamos de decir, de la palabra de Dios, pero el consejo de un pastor, el consejo, mi hermano, y la dirección. Sería ilógico que yo le eche la culpa a Dios de mis errores cuando puedo hablar con mi pastor y pedirle consejo. Cuando puedo orar y clamar por su ayuda. Cuando vemos, amén, el texto, amén, el salmista nos aclara, confía, ten fe, Él está en control. ¿Es verdad? Amén, tienes todo el derecho para sentirte, amén, ansioso. Tienes todo el derecho para sentirte mal. Es natural. Pero si tomas dominio, tomas control, le dejas al Señor, amén, aleluya, tus cargas, como decíamos en la mañana, en ese Dios, hermano, que como acabo de decir, amén, puedes confiar en Él, puedes sentir su apoyo y su provisión y puedes saber que Él es Dios y Salvador. Si tú entiendes eso, todo estará bien, todo estará bien. Termino en esta noche. ¿Cuántas veces probablemente te has sentido abatido? Bueno, si las contáramos, no tendríamos a lo mejor definitivamente más que tener que sacar una calculadora, ¿no? Y mirar cuántas veces nos hemos sentido así.
Pero yo te pregunto, ¿cuántas veces has sentido victoria, gozo en el Señor? Hazte las dos preguntas. Si tú no has experimentado en tu vida una constante de gozo, de bendición, amén, de Dios para tu vida, mi hermano, es probable que estés prestándole demasiada atención a tus emociones, a tu yo. Estás siendo egocéntrico, no egoísta, sino egocéntrico. Y estás olvidándote de que el Dios que te salvó, que nos salvó, amén, no ha terminado contigo ni conmigo. En esta tarde, abre tu corazón. Dios quiere ayudarnos en medio de todo lo que está pasando. Quiero que incline su rostro. Quiero que, amén, incline su rostro ahí donde usted está. Es probable que lo pueda hacer. Y en respeto de alguna manera, es probable que usted haya invitado a alguien y esté a su lado.